Primero que nada, no me considero un especialista, y mucho menos pretendo presentar un estudio a fondo del caso. Pero, ¿les ha pasado? ¿Alguna vez han tenido esa sensación? Que como una plaga, trepa, crece y se extiende más y más y más, y que hoy me lleva a Mr. Creada por Sam Esmail y transmitida por primera vez en 2015 para la cadena USA Network, la serie contaba con una percepción bastante singular. Y es que si bien ya había habido series que involucraban hackers o una extraña agenda política, Mr. Robot lo abordaba desde una mirada bastante atípica. Pasé mucho tiempo pensando al respecto. Quizá los encuadres intencionadamente en contra del ordinario, la paleta de colores, o incluso lo plano y sin vida que en algún momento pueden parecer los personajes y elementos que la conforman. Pero, ¿por qué? ¿Qué los vuelve tan atípicos? Bueno, comencemos con Elliot. En la serie se nos muestra en situaciones muy características. Es brillante, pero a la vez reservado. Se aleja de la gente. Vive una vida secreta. La serie hace un gran trabajo al plantear muy bien desde la primera escena hacia dónde se dirige. Tenemos a Elliot, un chico que está acosando a una persona en un lugar público. De inmediato, notamos que no es solo una persona, es el dueño del lugar, cambiando así el paradigma de la interacción. La manera en que Elliot lo aborda es una clara amenaza a la privacidad, mencionándole directamente que lo hackeó. De ahí, el resto de la conversación es natural para nosotros como audiencia identificar claramente a la víctima y tomar bandos. Al menos hasta que... Pardon me? You're using Tor networking to keep the servers anonymous. You made it really hard for anyone to see it. But I saw it. I must ask you to kindly leave. I own everything. All your emails, all your files, all your pics. Get out of here right now, or I'll call the Police? And you want them to find out about the 100 terabytes of child pornography you served to your 400,000 users? Para este momento, la situación es clara. Individuo contra empresa. Lo cual hace significativamente más importante la reacción siguiente, ya que pasa del ataque al miedo. Como audiencia, sabemos que esto puede terminar de muchas maneras, lo cual hace todavía más importante el escuchar la respuesta de Elliot. That's my personal life. I understand what it's like to be different. I'm very different, too. I mean, I don't jerk off to little kids, but I don't know how to talk to people. Así que, ¿es un héroe? ¿Un antihéroe? ¿Qué lo conforma? That's the part you were wrong about, Rohit. I don't give a shit about money. A lo largo de la historia, y con el paso del tiempo, forjamos el arquetipo del héroe bajo diversas cualidades. Estoico, valiente, perfecto, dominado de sí y que día tras día cumpliría con hacer lo correcto. Bajo la premisa moderna o del periodo de las luces, el héroe del saber trabaja para un buen fin ético-político, la paz universal. Pero, si la paz universal era el objetivo moderno, ¿cuál es el conflicto posmoderno? De acuerdo a un artículo publicado en el sitio britannica.com, el posmodernismo se entiende como un movimiento filosófico del siglo XX, caracterizado por un amplio escepticismo, subjetivismo o relativismo, una general sospecha ante la razón y una aguda sensibilidad ante el rol de la ideología como el pilar asertivo y de mantenimiento del poder político y económico. En su libro, La condición posmoderna, de 1979, Jean-François Lyotard hace uso por primera vez del término, como una reflexión a la situación social y al proceso que había llevado al estilo de vida actual. De acuerdo a Lyotard, el éxito de la modernidad residía en la industria, grandes corporaciones que echaban a andar al mundo con sus empresas y empleos, Society, con la familia perfecta, Society. el ser humano ideal. what is it about society that disappoints you so much? Oh, I don't know.
Is it that we collectively thought Steve Jobs was a great man, even when we knew he made billions off the backs of children? Or maybe it's that it feels like all our heroes are counterfeit. The world itself's just one big hoax. Spamming each other with our burning commentary bullshit masquerading as insight. Our social media faking as intimacy. Or is it that we voted for this? Not with our rigged elections, but with our things, our property, our money. I'm not saying anything new. We all know why we do this, not because Hunger Games books makes us happy, but because we want to be sedated. Because it's painful not to pretend. Because we're cowards. Society. Elliot, you're not saying anything. What's wrong? Nothing. La cualidad de la posmodernidad es un desencanto de aquello que nos planteaba la época industrial. Saber que hoy en día tener un trabajo no es sinónimo de éxito, que las grandes corporaciones no representan soluciones y prosperidad, sino explotación, humana y natural. Y sin embargo, son pilares de poder, creando una realidad muy clara para los que no pueden seguir el ritmo. La pérdida de empleos rompe con la idea de una familia ideal, cosa que vemos muy presente en el padre de Elliot. Ese daño eventualmente se permea en las familias, ya sea con violencia o repercusiones físicas o mentales. En la serie también podemos ser testigo de ello. El padre de Elliot es afectado en su salud por el abuso de una gran corporación y que de otro modo también se traduce en la condición mental de Elliot. Y es que eso es lo que caracteriza a la posmodernidad: el desencanto social con las grandes corporaciones, con la distribución de los bienes, la pérdida de fe en el gran plan, o the big picture. Bueno, la actitud individualista y desinteresada respecto a lo social, la aseveración de que no existe una única verdad, sino que existen diversos modos del saber, la crisis del pensamiento metafísico moderno, la falta de proyección a futuro de los más jóvenes y un estilo de vida adolescente tardío, la negación de que las sociedades humanas futuras serán más humanas, más justas y más prósperas, porque se basan en las ideas ilustradas, la idea de que la realidad es una construcción conceptual y no existe una realidad objetiva, natural, independiente del ser humano y de la vida en sociedad. No se puede creer en algo porque todo ha sido corrompido. Todo se resume al metarrelato, al aquí y al ahora. Un gran ejemplo de esto se da en el capítulo 4, donde Elliot comienza a perderse en su mente. Don't be shy now. You can come closer. Unsettling, I know. Your pet beta fish chatting you up. But time's money, Elliot. You need something? Your water? Does it need changing? When you live in a fishbowl, ain't no such thing as change. My entire life's been spent in this thing. My whole world's on your side table. I look around. Same shit, different day. The lighting, the furniture, even the sounds, always the same. I'm on a loop, and it won't stop unless my life does. I'm exhausted with this world. What can I do? I want to help. I think it's pretty obvious. There's really only one thing you can do for a brother in a fishbowl. What is it? Move him to a goddamn window! Como se ve, el pez demuestra una analogía de la vida humana y a la vez, al morir a manos de Angela, nos demuestra el valor de una persona y la poca interacción que tenemos realmente con quienes nos rodean. Pero entonces, si no queda nada más, ¿qué vale en la era posmoderna? Bueno, pues eso mismo, el saber. Lyotard plantea una situación muy interesante. Admitamos, por ejemplo, que una firma como IBM sea autorizada a ocupar una banda del campo orbital de la Tierra para colocar en ella satélites de comunicaciones o de banco de datos. ¿Quién tendrá acceso a ellos? ¿Quién definirá los canales o los datos prohibidos? ¿Será el Estado? ¿O bien este será un usuario entre otros? Se plantean ahí nuevos problemas de derecho, y a través de ellos la cuestión: ¿quién sabrá? Creo que no es difícil ubicar lo que pasó después. La información es el centro de control. El poder va de la mano de quien denomina y determina lo que es la verdad. A lo largo de la serie,
vemos cómo la información adecuada es decisiva en orden de completar el paso siguiente, como un enorme juego de ajedrez. La imagen pública es derribada, presentando el suicidio directamente en cámara de una de las cabezas de E-Corp, que como bien nos habían dejado establecido, es la base social del consumo, dinero y estilo de vida. Esta escena en particular es tratada de un modo muy interesante, ya que nos muestra lo importante que representa lo que dicta una cámara como la verdad. A su vez, Elliot tiene el poder, al conocer el exploit de la gente, como lo menciona en el capítulo 8. Al entender esto, la pregunta, de acuerdo a Lyotard, es evidente. ¿Es practicable una legitimación del lazo social? Una sociedad justa, según una paradoja análoga a la de la actividad científica. ¿En qué consistiría? Sam Esmail está consciente de esto y lo aborda en la serie, partiendo de una situación ya muy recurrente en otros medios. Pero, ¿qué tan viable sería? Al controlar la verdad, ¿quién podría asegurar que sucedió? Que no fue orquestado, nuevamente la sombra de la desconfianza posmoderna. Y además, las responsabilidades que conlleva. Lyotard señala dos posibles situaciones. Simplificadas al extremo serían la sociedad formada como un todo funcional y la sociedad dividida en dos. En el primer caso, tomando de referencia a Talbot Parsons y los fundadores de la escuela francesa, la sociedad es un todo orgánico y ante la confrontación se autorregula, y esto es aún más palpable ante el alcance de las redes sociales. Es decir, todo aquello que se le interponga, huelgas, paro, crisis, revoluciones, al igual que un sistema cibernético, solo le servirá para perfeccionarse. Lo único que podría jugar en contra sería la decadencia, la entropía. Por otro lado, la sociedad dividida plantea la lucha de clases, cosa que sigue siendo una deducción por demás idílica y que no necesariamente ha obedecido a las mismas situaciones en distintos casos. Y eso es algo que disfruto mucho de esta serie. Si bien Mr. Robot encamina todos sus capítulos hacia ese final, la serie elige no quedarse ahí, sino que da un paso mucho más allá al preguntarse, ¿qué sigue? ¿Qué pasa una vez derrocado el gobierno? ¿Cómo afectaría? ¿Cómo sería la gente que vive? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo viven? ¿Cómo viviríamos? Claro, a lo largo de la serie vemos una escalada en las esferas de poder, pero también somos testigos de una decadencia humana, en parte por los protagonistas, pero también de aquellos ubicados en altas zonas de poder, sucumbiendo así ante el ataque. Para el final de la primera temporada, todos han llegado a ese punto, el fin del camino, the end of the road. El derroque de todo, el borrado de todo, un nuevo comienzo, empezar desde cero, o como Darlene lo ilustraría mejor. We're finally awake! We're finally alive. Pero, tal como la analogía a las drogas nos lo recuerda, no basta con tirarlas a la basura o por el retrete. No se trata de negarlo, ir a rehabilitación y creer que nunca pasó. No se tratan solo así las adicciones, las conductas, los hábitos, la vida. Todo eso trae consecuencias. Y lo mejor de todo, con ese final de la primera temporada, es solo el principio. Psychological warfare in the form of advertising. Mind-altering chemicals in the form of food. Brainwashing seminars in the form of media. Controlled, isolated bubbles in the form of social networks. Real? You want to talk about reality? Ok, muchas gracias por llegar hasta aquí. Quizá todo esto solo sea idea mía, quizá solo es el aprecio por la diegética visual tan dedicada, o quizá por encontrar en el trabajo de Sam Esmail a un cinéfilo de corazón, que no duda en presentar una serie plagada de referencias al séptimo arte, que no se detiene a explicar el mundo de un hacker, el arriesgarse a mostrar algo diferente. O quizá
Solo quizá. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Porque te habla. A ti. Hello, friend. Hello, friend.